Hola, hola a todos. Vamos a iniciar el curso de máquinas síncronas y de corriente directa. En este curso comprende el estudio, el análisis, la simulación de las máquinas síncronas, tanto motores como generadores, al igualmente que las máquinas de corriente directa. En la unidad 1 trata de una revisión de los fundamentos teóricos, los fundamentos constructivos de la máquina síncrona. En algunos libros van a encontrarla como máquina sincrónica, es exactamente lo mismo. En esta diapositiva tenemos una clasificación de las máquinas eléctricas. Entonces tenemos aquí pues la máquina eléctrica en este bloque, si pueden ir siguiendo el apuntador láser. Y tenemos clasificados en máquinas giratorias y máquinas estáticas. Las máquinas estáticas son tres tipos: el transformador, el autotransformador y los reactores. Un transformador, como todos lo saben, puede tener dos, tres o más devanados, pueden ser monofásicos o trifásicos. Igualmente el autotransformador. La diferencia entre un transformador y un autotransformador es que el transformador no tiene conexión eléctrica entre primario y secundario, mientras que el autotransformador sí la tiene. Un reactor básicamente es una bobina, un conductor que está enrollado alrededor de un núcleo magnético, de acero magnético, y que va a absorber, va a producir potencia reactiva inductiva. Se emplea principalmente para el control de voltaje en redes eléctricas, en líneas de transmisión. Si nos pasamos a la parte superior, donde vienen las máquinas giratorias. ¿Por qué se llaman giratorias? Bueno, porque tienen un rotor que gira dentro de un estator. Ese rotor está sujeto o soportado por rodamientos o valeros. Y estas máquinas rotatorias pueden ser de corriente alterna. ¿Qué significa esto? Que tanto en su rotor como estator pueden tener corriente alterna. Sin embargo, también aquí entra la máquina síncrona, que tiene en su rotor corriente directa. Entonces, estas máquinas de corriente alterna pueden ser trifásicas o monofásicas. Las trifásicas pueden ser máquinas de inducción, lo cual a su vez pueden ser de jaula de ardilla o de rotor devanado. Las máquinas o motores de inducción pues los encontramos en la mayor parte de las industrias. Yo pienso que son los motores que más ampliamente se utilizan. Los motores o generadores de rotor devanado se emplean mucho en aerogeneradores, porque tienen la característica de que como su deslizamiento varía, es decir, pueden ser velocidad variable, y eso tiene la ventaja porque el viento es variable y eso me permite sacar el máximo aprovechamiento de la energía o potencia del viento, por el hecho de que pueden operarse a velocidad variable. Y luego tenemos las máquinas síncronas que pueden ser también motores o generadores, y esas a su vez se clasifican del tipo de imanes permanentes. Dentro de imanes permanentes hay una amplia variedad también, no lo vamos a profundizar aquí. Y tenemos los generadores, las máquinas de polos salientes. Esos se emplean en aplicaciones de baja velocidad y se requieren una gran cantidad de polos. Por ejemplo, se emplean en plantas generadoras hidroeléctricas y en plantas eólicas. Aquí en la parte inferior tenemos también las máquinas síncronas de polos lisos, y se emplean en alta velocidad y pueden ser de 2 o de 4 polos magnéticos. Su utilización es en plantas generadoras de energía eléctrica, tales como las termoeléctricas, las nucleoeléctricas y las de ciclo combinado. En la parte inferior de las máquinas de corriente alterna tenemos las máquinas monofásicas, que aquí entran los motores universales, que pueden funcionar con corriente alterna y corriente directa, tales como las licuadoras, los taladros, ¿sí? Y tenemos los motores de jaula de ardilla. Estos motores de jaula de ardilla monofásicos generalmente son de fase partida y tienen un capacitor para apoyarse en el arranque, o pueden también tener un interruptor centrífugo. También pueden ser los motores monofásicos de polos sombreados.
Un ejemplo de estos dos es el de capacitor o con interruptor centrífugo. Los de capacitor generalmente se emplean en todas sus casas que tengan hidroneumáticos. Es un motor de inducción de jaula de ardilla con arranque de capacitor. En el caso de los aparatos de aire lavado son motores monofásicos de fase partida que tienen un interruptor centrífugo. Se llama centrífugo porque a cierta velocidad se desconecta un devanado de arranque. Como mencioné ahorita, son de fase partida, es decir, tienen dos fases desplazadas 90 grados geométricos. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre grados eléctricos y grados geométricos. Y en el caso de las aplicaciones de máquinas de polos sombreados, por ejemplo, son las bombas de agua que están en los aparatos de aire lavado o bien los motores empleados en ventiladores de techo. Otro tipo de máquina rotatoria es la máquina de corriente directa, que puede ser motor o generador, y estos a su vez se clasifican en los tipos autoexcitados, es decir, se autoexcitan a sí mismo, toman la alimentación del voltaje en terminales y eso lo emplean para generar el campo magnético del estator, y se clasifican de acuerdo a su conexión. Por ejemplo, tenemos el motor shunt, paralelo o derivación, el motor compuesto, el motor serie. Tienen dos devanados, un devanado paralelo o shunt y un devanado serie, y entre ellas se hacen combinaciones de conexiones y tenemos estas características. Cada uno, ese tipo de conexiones, cada uno tiene su propia característica de par, su propia característica de regulación de voltaje. Un ejemplo de dónde se emplean estos motores, por ejemplo, los compuestos o los shunts se emplean en locomotoras que son motores de hasta 1000 caballos, o sea, son motores muy grandes, y van acoplados directamente a los ejes de las locomotoras. Poco a poco han ido desplazándose por motores de corriente alterna con variadores de velocidad. Otro ejemplo de un motor serie de corriente directa es todos los vehículos, todos los automóviles de todo el mundo usan un motor de arranque. Ese motor de arranque es un motor eléctrico de corriente directa que se funciona a 12 o 24 volts dependiendo de la batería si es un camión o si es un vehículo. Y este pues nada más funciona por un breve tiempo en lo que empieza a girar el árbol de levas y se empieza a dar la ignición de la explosión de la mezcla del combustible con el aire. Entonces este motor serie, pues hagan las cuentas cuántos vehículos hay en la laguna, cuántos vehículos hay en el mundo, son muchísimos. Tenemos también las máquinas de corriente directa, son los motores de pasos. Estos motores se emplean en impresoras, ¿sí? O en muchas aplicaciones que se requieren, cada vez que se energiza, una bobina va girando poco a poco y puede haber hasta resoluciones de 1.7 grados. Entonces todo lo que es control de posición, ahí se emplean mucho los motores de paso, sin embargo sus potencias no son altas. Tenemos también la máquina de corriente directa de excitación independiente. Esta puede ser de imanes permanentes en su campo para su producción de campo magnético o el campo magnético puede estar generado por un campo o por una bobina. ¿Dónde podemos encontrar estos motores de excitación independiente? Bueno, todos los que tienen vehículos o en sus familias que tengan vehículos, los motores de los parabrisas es un motor de corriente directa de excitación independiente. Entonces sacamos las cuentas. ¿Cuántos motores de excitación independiente de baja potencia hay? Pues en todos los vehículos. Y otro tipo de máquina rotatoria es el motor de reluctancia. Este no usa, en su estator tiene corriente alterna, en el rotor no tiene nada, no se alimenta con nada, solamente se controla a través de la reluctancia al flujo magnético que pasa a través de ello. Estos motores poco a poco se han ido utilizando cada vez más, entonces por el hecho de que son simples y fáciles de construir. Bien, entonces, pues con esta clasificación que tenemos de las máquinas eléctricas, les puedo comentar el futuro que tienen, pues cada vez se hace más importante en nuestra vida cotidiana. Todos habrán escuchado en las noticias de que la persona más rica del mundo es el dueño o el accionista mayoritario de Tesla, el CEO de Tesla. Esta empresa Tesla, recuerdo hace 4 o 5 años que estaba un cazatalentos que se encargan de relacionar a personas
innovadoras con inversionistas. Estaba yo en una plática en el TEC de Monterrey, organizada por el TEC de Monterrey y por la Secretaría de Energía de México, y estaba esa persona que tuvo su primer encuentro con el que inició Tesla. No es el actual dueño ahorita, el mayor accionista mayoritario de la otra persona. Entonces recuerdo que comentó que llegó a su casa, tenía un vehículo armado por él mismo y tenía como motor un motor de inducción trifásico. Pues la prueba fue, el de la empresa Tesla le dice, súbete al vehículo, el vehículo eléctrico, salieron y pues arrancó con una velocidad increíble y con cero ruido. Entonces nada más con esa sensación que tuvo este cazatalentos, dijo, este proyecto promete, y empezó a buscar inversionistas para poder apoyar esa idea, y de ahí surgió Tesla. También creo que una empresa británica, hace unas semanas leí en las noticias, no me acuerdo si es Land Rover, o los fabricantes del Bentley, ingleses, que creo que el 2025 o 2030, no estoy muy seguro, todos sus vehículos van a ser completamente eléctricos. La tendencia, si han visto ustedes, cada vez hay más vehículos eléctricos de las fabricantes de vehículos, llámese Nissan, Ford, todos están en el mercado. Y inicialmente pues algunos se fueron directamente a vehículos eléctricos, o los motores híbridos, o los vehículos híbridos que también usan un motor eléctrico. Ese motor funciona como motor y como generador a baja velocidad, está como motor. En el caso de los vehículos híbridos, ¿por qué se usa el motor eléctrico a baja velocidad? Bueno, porque la eficiencia del motor de combustión interna es muy pobre a bajas velocidades. En ciudad, con tantos semáforos y topes, se hacen que consumen mucho combustible y se hacen ineficientes. La eficiencia de un motor de combustión interna debe andar alrededor del 40% aproximadamente, porque pues está la explosión, se produce mucho calor y hay muchas pérdidas ahí por calor. La eficiencia de un motor eléctrico anda alrededor del 96%, 97%. Entonces, como pueden ver, hay una gran diferencia simplemente en esa parte de consumo energético. Y todo, al final de cuentas, se traduce en dinero para energético. Entonces, como pueden ver, el papel de los motores eléctricos, de las máquinas eléctricas, cada vez es más fuerte. También lo vemos aquí en la región con la aparición de la empresa de Milwaukee, donde usan motores, ellos usan motores, no están en esta clasificación, necesito agregarlo, motores de corriente directa del tipo brushless. Esos motores no usan escobillas, todo está conmutado electrónicamente. Y pues se acercaron al TEC Laguna, fueron al laboratorio. Yo doy clases en posgrado, soy investigador ahí, y es la única materia que doy aquí con ustedes. Entonces se acercaron, fueron al laboratorio, vieron la infraestructura, lo que se hace para el diseño de máquinas eléctricas, con mis estudiantes de posgrado, para la fabricación con una máquina láser, las pruebas, y quedaron realmente sorprendidos de lo que se haga. Al grado que me dijeron, pues, ¿qué necesitas más para trabajar? Y hicieron una donación, les pedí varios motores, a ver si se los muestro antes, bueno, ya que estemos en la unidad sexta, esos motores, poner un video y se los voy a mostrar. Entonces, pues con todo esto pues son fuentes de empleo para todos ustedes que al rato van a salir de ingenieros, y pues la idea con esta diapositiva es que tengan una visión general de lo que es máquinas eléctricas. Entonces, una máquina eléctrica, su función es muy simple. Si es generador, convertir la energía mecánica en energía eléctrica, y si es un motor, es en forma viceversa, convertir la energía eléctrica en energía mecánica. Bien, entonces en la primera unidad vamos a abordar el tema de generadores síncronos. Empezamos con la parte de componentes, características constructivas, y aquí tenemos, en el caso de la construcción de generadores síncronos,
una serie de puntos que son las características principales, ¿no? Entonces el generador síncrono se usa para convertir la energía mecánica en energía eléctrica, en forma de corriente alterna. Y la construcción del generador, bueno, los generadores tienen un devanado en el rotor que se energiza con corriente directa. Ese rotor se hace girar por una turbina o un elemento motriz y hace que se produzca un campo magnético giratorio en el rotor. Y como ese campo magnético está giratorio, va cortando los conductores que están en el estator, que son 3 fases, van cortando las líneas de campo magnético y se induce un voltaje por la ley de Faraday. En general el rotor lleva los devanados de campo, mientras que los devanados de armadura o de estator tienen los voltajes de corriente alterna. Por lo tanto, los devanados del rotor son devanados de campo y los devanados del estator son los devanados de armadura. Aquí tenemos unas diapositivas. Aquí tenemos la máquina de polos lisos, que son 2 polos. La máquina de polos salientes, aquí tenemos 6 polos. Podemos ver aquí en esta sección transversal de un corte de este rotor de máquina de polos lisos. Tenemos el polo norte, el polo sur. Esta crucecita que está ahí indica que la corriente está entrando. Imagínense una flecha que están viendo la parte posterior de la flecha. Entonces aquí está entrando hacia la diapositiva y acá está saliendo. Si aplicamos nosotros la regla de la mano derecha, es decir, que la mano es donde entra la corriente y da la vuelta por donde sale, o sea, en el punto, el dedo pulgar nos va a indicar el sentido del campo magnético, el sentido del campo magnético resultante, y ahí va a estar el norte. Y en sentido opuesto vamos a tener el sur. Entonces aquí tenemos el norte, el sur. Esta flecha indica la corriente que está hacia el fondo de esta vista isométrica, y acá es el regreso de la corriente. Del lado derecho tenemos nosotros un rotor de 6 polos, de máquinas polos salientes. Todos los rotores esos son de laminaciones. Aquí están los anillos rozantes que se emplean. Son 2 anillos rozantes porque recuerden que el rotor se alimenta con corriente directa, entonces nada más va a tener un positivo y un negativo. Siempre en las máquinas que son de multipolos, los polos son alternados, consecutivos, es decir, un norte, un sur, norte, sur, norte, sur. Y así si son 20 polos, 30 polos, siempre el número de polos tiene que ser par, no puede ser impar, ¿sí? Entonces, si ustedes alguna vez han hecho algún experimento cuando estaban en secundaria o en prepa o en primaria y tienen un imán y lo quiebran, el imán va a seguir teniendo la parte quebrada, un norte y un sur. O sea, jamás van a poder, se puede separar el rotor, un polo norte y un polo sur. Entonces, el hecho de que tengamos polos pares aquí, pues eso nos va a permitir tener campos magnéticos completos. Bien, entonces, con las mismas bobinas, aquí vemos esta parte que está en negra, es una bobina o un conductor que está enrollado alrededor de esta cara polar. Y eso me va a producir, con la regla de la mano derecha, con una corriente, un cierto sentido del campo magnético, ¿no? Con la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, aquí en el polo sur pues, lo pongo en sentido contrario, aquí va en el sentido contrario, entonces podemos ver aquí cómo entra hacia acá, y luego aquí está en sentido contrario, y de esa manera vamos teniendo nosotros los polos alternados. En esta otra diapositiva tenemos el rotor de una máquina de un generador síncrono. Aquí están los 8 polos. Y aquí tienen esta figura, me gusta presentarles porque tiene unos devanados amortiguadores. No son amortiguadores como los vehículos, ¿no? Pero tienen una función similar. Cuando tenemos nosotros un generador o un motor y tiene cambios de carga, si es un motor o si es un generador, cambios de la carga eléctrica, el motor o el generador va a presentar oscilaciones mecánicas debido al cambio de carga. Esas oscilaciones mecánicas, si no se amortiguan, es decir, si no hace que se desaparezcan rápidamente, puede ocasionar que el rotor oscile y pueda perder sincronía. ¿A qué me refiero cuando pierde sincronía? La máquina es un tema que vamos a analizar más. Bueno, primeramente se llama máquina síncrona porque hay un campo magnético que está en el rotor producido por la corriente directa, y en el estator también hay un campo magnético por las 3 fases. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema de esta unidad. Entonces, al tener 2 campos magnéticos, el del rotor que está haciéndose girar por una turbina y por los campos magnéticos de la corriente directa, y en el estator por la parte trifásica, al tener 2 campos magnéticos, y si se hacen girar a la misma velocidad, entonces los campos magnéticos están en sincronía. ¿Qué se refiere a esto? Que están girando a la misma velocidad. De ahí viene el nombre de
generador síncrono, de motor síncrono o máquina síncrona más general. Entonces estos devanados amortiguadores generalmente son de cobre, tal vez algunos puedan ser de aluminio, es como si fuera una jaula de ardilla. Entonces se fijan, aquí están esas pequeñas barras de los amortiguadores y todas están cortocircuitadas al final, como si fuera una jaula de ardilla. Este nada más va a funcionar cuando haya transitorios o cuando haya oscilaciones. Y todos los generadores lo tienen. Eso es lo que mencionaba aquí, es el primer punto. El segundo es la alimentación del devanado rotor. Cuando se gira se logra empleando un arreglo especial para conectar la alimentación de corriente directa. Entonces tenemos tenemos que alimentar con positivo y negativo. Entonces para eso lo podemos hacer a través de anillos rozantes o bien con una fuente de corriente directa desde una fuente de potencia montada en el rotor. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, no en esta. Los anillos rozantes, ¿qué son? Son anillos de metal que rodean la flecha y que están aislados de la flecha. Una terminal, entonces de ese anillo sale un cable y se va hacia por el mismo rotor. Puede ser una flecha hueca que atraviese y lo salga y empieza a bobinarse a través de de los polos. Dice, una terminal de devanado del rotor está conectada a cada uno de los escobillas. Recuerden que tenemos positivo y negativo, entonces por lo tanto hay dos escobillas. Una escobilla está estacionaria y montada en la carcasa de la máquina, hace contacto con cada anillo rozante. La escobilla es un bloque de grafito que conduce y tiene poca fricción, o sea, es una escobilla que pues es carbón, tiene poca fricción, buen contacto. Entonces, al aplicar nosotros un voltaje de campo durante la rotación, eso nos permite llevar la corriente de directa a un elemento que está en movimiento. Por eso es que son los anillos rozantes. Las máquinas que tenemos ahí en el laboratorio de ingeniería eléctrica tienen anillos rozantes. ¿Qué problemas tienen los anillos rozantes? Bueno, se incrementa el mantenimiento, el desgaste en las escobillas, hay una caída de voltaje en las escobillas que causa pérdidas de potencia. Puede ser pequeña, pero bueno, afecta la eficiencia, aun cuando sean unos cuantos watts. Y a pesar de los problemas anteriores, los anillos rozantes se siguen utilizando y las escobillas se usan principalmente en máquinas pequeñas, porque su costo es más bajo, ¿no? Sí. En el caso de que tengamos nosotros un generador montado en la flecha, lo que mencionaba en unas diapositivas anteriores, aquí tenemos un arreglo esquemático de un excitador brushless. Brushless significa que no tiene escobillas. ¿Y por qué no tienen escobillas? Bueno, en los generadores grandes de plantas, recuerdo, estuve un tiempo trabajando en un simulador de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, ahí son dos generadores de 600 megawatts cada uno y tenían para su enfriamiento en el estator y en el rotor gas hidrógeno. Eso permite que este gas permite que se pueda extraer todo el calor y sin embargo pues eso lo hace que sea altamente explosivo y por lo tanto usar escobillas o anillos rozantes, una chispa es peligroso porque puede producir una explosión, ¿no? Entonces de ahí surgen la necesidad de tener excitador o una fuente de alimentación al generador que sea brushless, o sea, sin escobillas. Aquí tenemos unas líneas punteadas, pueden ver, ¿sí? En este cuadrante que tenemos aquí está el campo del rotor del generador síncrono. Aquí está Synchronous Machine. Hay una disculpa porque está en inglés. Y aquí tenemos las tres fases del estator, ¿no? Es trifásico, está en conexión estrella, tienen un punto común. Y aquí está la armadura o estator. Es exactamente lo mismo. Armadura y estator es lo mismo. Entonces, este devanado de campo, se fijan aquí, ya no tiene escobillas. En este otro recuadro delimitado por las líneas punteadas, tenemos un rectificador trifásico. Tiene 6 diodos, entra en 3 fases y sale un positivo y un negativo. Esos son pequeños rectificadores que ya los venden trifásicos y se montan sobre la flecha. Entonces se atornillan la flecha y ahí tenemos la alimentación. A su vez, este rectificador se alimenta de otro generador que se llama excitador, ¿sí? Ese excitador, en las tres fases, están en el rotor y en el estator está en la parte externa del generador, es decir, la parte que no gira.
Ahí tenemos el excitador de este pequeño generador o de esta excitatriz o de este excitador. Y usamos también un rectificador para poner corriente directa. Aquí tenemos una corriente, produce un campo magnético, cruza el entrehierro. El entrehierro es la separación que hay entre el rotor y el estator. Y atraviesa y corta y es cortado por las tres fases. Esta es rectificada, tenemos corriente directa y aquí está una corriente IF, que es la corriente de campo que llega al generador. Variamos la corriente de campo nosotros y vamos a variar el voltaje en terminales. Entonces de esa manera tenemos un tipo de excitación sin escobillas. Esa se emplea mucho en generadores grandes por las razones de seguridad y para evitar chispas. Y son más eficientes. Aquí tenemos una vista de un generador de polos salientes. ¿Cuántos polos tiene? Pues no sé, son bastantes. Aquí están los devanados amortiguadores y aquí está el excitador. Es un pequeño generador que está montado en la flecha. ¿Sí? Normalmente se usa un excitador piloto para excitar ese generador sin necesidad de fuentes externas. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Un excitador piloto es un generador pequeño de corriente alterna con imanes permanentes que está montado en el eje del rotor y un devanado trifásico en el estator. Produce potencia en el circuito de campo del excitador y permite controlar la corriente de campo del generador. Muchos generadores síncronos también tienen excitadores brushless sin escobillas con una fuente auxiliar de corriente directa. En el caso de emergencia, esa fuente auxiliar de corriente directa puede ser una batería. Aquí tenemos el excitador brushless que incluye un excitador piloto. Aquí está el excitador piloto. Entonces la figura anterior que habíamos visto, que les expliqué, lo único que se le está agregando es este excitador piloto. Entonces tenemos aquí los imanes permanentes en el rotor y en el estator tenemos las tres fases que a su vez se van a rectificar, van hacia el otro excitador, otra pequeñita máquina síncrona. Aquí tenemos las tres fases y ya se cierra el ciclo como se los mencioné hace un momento. Aquí tenemos una sección transversal, bueno, una vista isométrica de un generador síncrono, pues, que será de una potencia considerable, fabricado por General Electric. Es de polos salientes, aquí se ven los polos salientes, esas pequeñas ranuras que tiene ahí son los devanados amortiguadores. Tenemos el ventilador, la flecha, la carcasa, el estator, el excitador, los polos salientes, son algunas de las partes. También tenemos aquí el estator que está hecho por laminaciones de acero magnético de grano no orientado. En el caso de transformadores se emplea acero magnético de grano orientado. Aquí se emplea grano no orientado. ¿Sí? Y hay una gran variedad de aceros magnéticos. En promedio la libra lo venden por libras o por kilogramos. La libra de acero magnético para generadores de una buena calidad deben dar unos $3 el kilo. ¿Sí? Entonces estas laminaciones se emplean, se troquelan, se cortan para que y se arman para poder cerrar un circuito magnético. Voy a incluir un tema adicional en esta unidad que es sobre circuitos magnéticos. Y bueno, aquí tenemos el rotor, que están las caras polares, también están hechas de laminaciones. ¿Por qué se emplean laminaciones? Bueno, en primer lugar tenemos que utilizar acero magnético para aumentar, tener densidades de flujo más altas, de alrededor de 1.6, 1.7 teslas. Y también se hacen son laminaciones apiladas para evitar disminuir las pérdidas por corrientes de eddy. Recuerden que si tenemos nosotros un campo magnético que varía con el tiempo y tenemos una parte metálica, obviamente va a haber corrientes de eddy y las corrientes de eddy ocasionan pérdidas, ocasionan calentamiento. Aquí está la carcasa, toda la parte exterior, ¿sí? Por ahí deben estar los rodamientos, ¿sí? También, aquí están las ventilas, los orificios para la ventilación. Tenemos también, acá está el excitador, sus orificios para ventilación, y por ahí deben estar las tres fases con sus terminales. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, más los rodamientos, 7 partes, más las laminaciones del estator, el devanado del estator, las laminaciones del rotor, los polos salientes, los devanados amortiguadores. Aquí están las bobinas del devanado de campo, o sea, en el rotor. Tenemos también, aquí deben estar las bobinas del estator. O sea, ya son prácticamente 12 partes que integran
al generador síncrono. En esta otra diapositiva tenemos otra vista, que está el estator, el rotor, los cabezales del devanado del estator. Esta parte se calienta mucho, es problemática, quizá como las bobinas. En generadores muy grandes se emplean un tipo de bobinas en donde la corriente se hace circular el enfriamiento de los conductores se hace con agua destilada que se hace circular por el centro de un conductor. Entonces son barras porque estos conductores deben soportar en potencias muy grandes, alrededor de 10.000, 15.000 amperes, ¿no? Entonces las fuerzas magnéticas que se producen aquí son enormes. Esos rotores pesan toneladas, entonces son grandes. Como una manera de referencia, bueno, ahorita les comento esto, algo más que les iba a mencionar. En el caso, como les mencionaba, generadores síncronos o motores síncronos pequeños, se usan anillos rozantes. Aquí está la escobilla, aquí está el portaescobillas y aquí está el anillo rozante, que este es de metal o de bronce o cobre endurecido, ¿no? Entonces aquí están montadas sobre la flecha y de aquí salen positivo y negativo y se van hacia la bobina del estator. Aquí tenemos una vista de una cara polar, aquí está el polo saliente con su devanado de campo. Esos conductores que se ven ahí donde está el apuntador láser pues son los devanados de campo que tienen cierta cantidad de vueltas para producir cierta cantidad de campo magnético en teslas. Recuerden que el campo magnético se puede medir en teslas o en Gauss. Un tesla es igual a 10.000 Gauss. En esta figura del lado derecho tenemos, aquí está el devanado amortiguador, aquí está el polo saliente, ¿sí? Aquí están las laminaciones pues prácticamente esos polos generalmente son desmontables, se atornillan hacia la flecha. Y tenemos en la clasificación que les mencioné, cada vez se emplean más los generadores síncronos de imanes permanentes. Aquí tenemos un motor, aquí están los imanes permanentes, forma montaje superficial, su ventilador, y ahí están las bobinas. Estas bobinas pues, son de polos salientes, ¿no? O también se le llama de fractional slot, de ranura parcial. Aquí tenemos el rotor que está saliendo, se sacó del estator. Aquí están las bobinas. Aquí tenemos los polos de imanes permanentes. Entonces, la ventaja que tienen las máquinas de imanes permanentes, sean motores o generadores, es que son con una densidad de potencia más grande. Es decir, con un volumen más pequeño dan más potencia. Se pueden tener eficiencias muy altas. Son muy eficientes. Sin embargo, también los imanes permanentes requieren cierto cuidado porque se pueden desmagnetizar con temperatura o con sobrecorrientes, entonces requieren tener cuidado para manejar esas máquinas que tienen imanes permanentes. Aquí del lado derecho tenemos un rotor que está en el estator. Aquí se ve que es la parte que gira lo que está en el estator. Entonces aquí están los imanes permanentes en el estator y en el rotor está bobinado. Entonces cualquier combinación poniéndolo en el estator, rotor, es completamente válido. Les iba a mencionar, hace 2 años terminó un proyecto, bueno, todavía sigue en proceso de fabricar, bueno, fabricamos 4 generadores síncronos de imanes permanentes. Uno se hizo de 100 RPMs de imanes permanentes de 30 kilowatts y a 220 volts y pesa 800 kilos. Todo eso lo diseñamos yo con un grupo de estudiantes de licenciatura y de maestría y doctorado. Se construyó ahí mismo en el TEC, se maquinó en algunos talleres. Todo fue hecho aquí en la laguna. Se hizo, hasta la fecha se han hecho 4 generadores. Entonces, el primero pues no fue muy bueno, pero el segundo ya tuvo una eficiencia del 96%. Aquí tenemos otra vista de un estator y rotor de un generador síncrono. Vean el tamaño, pues o sea, debe ser de una potencia considerable. La persona está prácticamente parada y aquí está poniéndole barniz. Una vez que se ponen las bobinas, esas son las bobinas del estator trifásico, se barnizan, se le ponen aislantes, papel aislante, etcétera. Todo eso para evitar que el manejo de la electricidad dentro de las bobinas, ¿no? Aquí tenemos un rotor de polos salientes, ahí están las bobinas. Aquí está la cara polar, ¿sí? Esto debe ser la excitatriz. Y ahí está la persona con su mascarilla, igualmente su mascarilla, porque el barniz pues, tiene un olor fuerte
el barniz permite pues darle una capa extra de protección, de aislamiento, y a la vez también para fijar, ayuda a que los conductores estén firmes.